Bienvenidas, mis legiones. Muchos me conoceréis por las redes sociales, pero quizás para otros sea aún una auténtica desconocida, aunque no por mucho tiempo. Voy a presentarme adecuadamente. Mi nombre es Fanny Jiménez, artista, novelista y ocultista española. Y hoy estoy aquí sentada con vosotros desde el otro lado del micrófono para iniciar esta nueva aventura en el mundo del podcast. Nueve semanas y media. ¿Cuántas veces me habréis visto hacer alguna que otra mención a esta película de fantasía romántica, por no decir erótica, por excelencia? Varias, ¿verdad? Bien, pues vamos a comenzar. Me voy a adentrar con vosotros en el porqué de este nombre de esta serie de podcast de 9 semanas y media. Empezaremos por la ambientación, tan importante, por ese apartamento minimalista de Nueva York, para hablar de una película que todos creemos conocer, pero que pocos han comprendido del todo. 9 semanas y media. Estrenada en 1986, se vendió como el culmen del erotismo sofisticado, un juego de seducción entre dos de los rostros más bellos de la época, Kim Basinger y Mike Rook. Sin embargo, tras las luces de neón y la famosa escena de la nevera, entre otras más explícitas y explosivas, se esconde una verdad mucho más oscura. Hoy vamos a comparar esta fantasía visual con el crudo testimonio del libro original de Elizabeth McNeill y explicar por qué lo que muchos vieron como un romance idílico fue en realidad el descenso coreográfico de una mujer hacia su propia anulación. Y ahora sí que dé comienzo otras 9 semanas y media. Nueve semanas y media. Fue el título con el que Ingeborg Day, periodista, editora y escritora austriaco-estadounidense de no ficción, se dio a conocer principalmente por su faceta como escritora erótica. Sucedió al publicar un relato autobiográfico escrito bajo el seudónimo de Elizabeth McNeill, que fue efectivamente 9 semanas y media. En él narraba una experiencia traumática de abuso tras una intensa relación sadomasoquista. El libro se convirtió en un fenómeno cultural tras su adaptación cinematográfica con Kim Basinger y Mike Rook en 1986. Y sí, ya sé lo que estáis pensando, que sí, que todos los que hemos visto la película de Adrian Lyne coincidiremos en que en pantalla los juegos fetiches de John parecen meras travesuras eróticas que exaltan el deseo, pues en el cine
Ya sabemos que la atmósfera visual y el glamour sensual se vende más que una narración clínica y fría sobre la pérdida total de la autonomía femenina. Sin embargo, en el libro, John es un depredador que obliga a Elizabeth a cometer actos delictivos, como un atraco a punta de cuchillo, y la somete a humillaciones físicas que la película, obviamente, decidió omitir para no perder al público masivo. Aún así, ¿quiénes no hemos fantaseado con algunas de sus escenas? Como ese hielo escurriéndose entre los dedos de John y erizando la piel de Elizabeth. Pero la realidad del fugaz romance oculto tras el seudónimo es, en verdad, un potente antídoto contra lo que hoy se considera erotismo. En lugar de una fantasía ficticia desmesurada, el libro de MacNeil, presentado como una autobiografía, se caracteriza tanto por su explicitud como por su ausencia. El lector solo conoce su perspectiva e incluso entonces esta queda oculta por el uso de un seudónimo. La primera vez que estuvimos juntos en la cama, él me sujetó las manos por encima de la cabeza. Me gustó. Él me gustó. MacNeil desde el principio evita la exposición. El lector se hace cómplice de la tensión entre ella y su amante anónimo. Una tensión que al principio parece emocionante, pero que rápidamente se vuelve tensa y aterradora. Un párrafo después describe la segunda vez que están juntos y su simple y seductora pregunta: ¿me dejarías vendarte los ojos? Ella accede y él lo hace con el pañuelo que ella dejó caer al suelo. La tercera vez tiene que rogarle que la lleve al orgasmo después de que él la detenga, varias veces antes del borde. Para su cuarto encuentro, palabras textuales: cuando estaba lo suficientemente excitada como para no darme cuenta, usó el mismo pañuelo para atarme las muñecas. Esa mañana había enviado 13 rosas a mi oficina. Hasta ahí todo parece tentador. No obstante, lo que ha captado verdaderamente mi atención ha sido, más allá de lo que puede ser una comparativa entre el libro y la película, cómo no, lo oculto, la historia real, esa relación que llevó a la autora al límite. Como mujer curiosa que soy, me asaltan muchos interrogantes, por no hablar de banderas rojas, con las que cualquier mujer consciente y con suficiente madurez emocional se echaría a correr en cualquier relación de ese tipo, aunque prefiero no abordar eso en este primer episodio. Así que voy a centrarme en los detalles personales de la propia periodista. Sí, de Ingeborg Day, y que se dan casi paralelos a esa relación fugaz que mantuvo con ese hombre desconocido y que provocó que acabara en un ingreso psiquiátrico. Su seudónimo, Elizabeth MacNeil, se conoció tras su muerte en 2011. Pero lo que pocos saben es que hay un relato autobiográfico de la autora, desvelado en las páginas finales de sus memorias
en Vals Fantasma, de 1980, que dibujan su perfil, digamos, su silueta emocional. Entre esas páginas hay un momento que estremecerá a cualquiera que se dedique a escribir, como yo, valga la redundancia. Day, que entonces tenía 38 años, asistía al bar mitzvah de un vecino, maravillada con el servicio del sábado, el discurso del niño y el bullicioso sentido de la comunidad en el almuerzo familiar. Entonces un hombre corpulento se apretuja junto a Day y exclama: «Ingeborg, mi esposa quiere que cambiemos de asiento. Le encantan los escritores y quiere hablar contigo». Day piensa en fingir un malestar estomacal, un calambre en la pierna, una cita perdida. Pero no hay escapatoria. «Mi esposo tiene razón», dice la mujer. «Me encantan los escritores. Ahora cuéntame, ¿qué tipo de libro estás escribiendo?» Presa del pánico, Day responde: Es un poema épico-erótico». Y entonces, para su inmenso alivio, todos a su alrededor estallan a carcajadas. Day decía la verdad. Estaba a punto de publicar un manuscrito que se convertiría en 9 semanas y media. El relato notoriamente extremo de una relación sadomasoquista que ella misma había padecido en sus propias carnes. Este se publicaría bajo el seudónimo de Elizabeth McNeill en 1978, en un momento en que la erótica no era tan popular como ahora, cuando la cuestión de quien controla el cuerpo de una mujer nunca ha sido más relevante. Incluso hoy en día, que han pasado 40 años desde que se lanzase la película, 9 semanas y media y su tratamiento franco y poético del sexo ilícito no ha perdido nada de su poder inquietante. Pero lo más extraño es que Day decidió revelar aspectos aún más inquietantes sobre sí misma bajo su nombre real en Vals Fantasma que con su seudónimo. Y al examinar ambos libros en conjunto, no es difícil dibujar el perfil de una mujer cuya identidad está dividida en dos. Yo, que como ya sabéis, también pinto, no puedo no imaginarme su fragilidad y a su vez cohibición. Hay una fuerte sensación de autoflagelación hasta el punto del placer, como si se deleitara con la conmoción de revelar sentimientos. Como amante empedernida del misterio que soy, descifrar la verdadera identidad de una escritora tiene para mí el mismo efecto que probar la fruta prohibida. Y al profundizar en la historia de Day, esperaba saber más sobre quién era realmente. Pero lo que descubrí planteó más preguntas que respuestas, que probablemente era lo que ella misma habría deseado. El libro tiene poco menos de 120 páginas, pero su presentación, despojada del sadomasoquismo, es tan vívida, las imágenes tan punzantes, que prolongar sus tensiones por más tiempo sería más de lo que la mayoría de los lectores podrían soportar. Al principio de su relación, el amante de McNeill lleva un espejo de afeitar al dormitorio. Le da una bofetada,
La sujeta por el pelo y la obliga a mirar la marca simétrica en su mejilla. Me miró fijamente, hipnotizada. No reconozco ese rostro. Está en blanco, un lienzo ahí para mostrar 4 manchas rojas como pintura de guerra. Él las traza suavemente. Por la noche, McNeil pasa horas con el brazo encadenado a un sofá, o va con su amante a comprar un látigo que prueba en público en sus piernas desnudas, o le ordena ir a la habitación de un hotel de 5 estrellas para ponerse ropa de hombre, simular el cambio de género en el vestíbulo y luego regresar a la habitación donde su amante me toca como un hombre. McNeil era descrita en las notas de prensa de la época como una ejecutiva neoyorquina de una gran corporación que aparentemente era capaz de disociar su yo profesional competente de la esclava sexual en la que se había convertido, de su amante cada vez más exigente, dominante y casi abusivo. Reconocía, por supuesto, que el lector podría horrorizarse con lo que describía, pero suavizaba el melodrama de la historia escribiendo con una distancia casi clínica. Durante todo ese periodo, las reglas diurnas de su vida continuaron como antes. Era independiente, se mantenía a sí misma, al menos en lo que refería a sus almuerzos y a mantener un apartamento vacío con las facturas de gas y teléfono al mínimo. En definitiva, tomaba sus propias decisiones. Pero las reglas nocturnas decretaban que era indefensa, dependiente, totalmente desprotegida. No se esperaba que tomara decisiones, no tenía responsabilidades, no tenía, en definitiva, elección. Durante el discreto periodo de esas 9 semanas y media, mantuvo una separación entre el día y la noche. Las exigencias de su amante se volvieron cada vez más alarmantes y sus orgasmos más predecibles, como un juguete de cuerda bien hecho. Solo mucho más tarde, cuando McNeil sufre una crisis nerviosa que marca el final abrupto de la relación, puede comprender su estado de ánimo. Cito palabras textuales. Que haya sido yo quien vivió ese periodo parece, en retrospectiva, impensable. No me atrevo a recordar esas semanas como un fenómeno aislado, ahora en el pasado, un segmento de mi vida tan irreal como un sueño, carente de toda implicación. La ausencia y la privación emocional que la joven Ingeborg detecta a temprana edad y con la que aprende a vivir impregnaron, sin lugar a dudas, su vida adulta y deben de haber estado ligadas a su breve pero tóxica relación, en la que el enamoramiento sumiso se confundió con algo más. Ambos libros nos permiten acceder a la mente de Day, demostrando su obsesiva necesidad de orden frente al caos emocional extremo, pero también ofrecen una perspectiva de un momento particular en la historia, propicio tanto para una memoria autoexclusiva de un pasado nazi como para una memoria autocastigadora de obsesión sexual. La prolongada agitación social de la década sacó a la luz secretos
que parecían inviables en las relaciones amorosas y permitió el debate sobre temas que antes eran tabú. Si me dan a elegir, yo me quedo con la película. Mucho menos salvaje que la obra original, pero mucho más tentadora. Y hasta aquí, desgraciadamente, llega este primer episodio de otras 9 semanas y media con Fanny, en el que hemos podido trazar el perfil de una mujer con ausencia total de límites. Adelanto que en los próximos episodios esta tara femenina por y para complacer la masculina dará un giro de 360 grados. Así que espero que no faltéis a la cita. Nos vemos el próximo jueves que toque. Ya sabéis, cada 15 días, porque cuando algo está muy caliente hay que dejar que se queme. Mientras tanto, podéis seguir levitando con mi día a día en mis redes sociales, ya sabéis. Fanny Hinfer en Instagram. Os leo en comentarios. No olvidéis seguidme, por supuesto, aquí también. Y besos faraónicos para mis legiones. Mickey Rourke, Kim Basinger, 9.5 weeks.